buenos días a todos. La verdad que un gusto estar aquí con personas las que tengo mucho aprecio y además en este comisión de la que hasta hace un año formaba parte. Y yo tomo un segundo para aclarar eso porque por ser una cara conocida, pero hoy sí que vengo en otro rol. Hasta el año pasado, hasta el año 2021, era parte de los representantes del gobierno, en tanto tenía una función como asesor del gabinete eléctrico, pero a partir del año 2022 me moví, pero no mucho, y estoy enfocado en apoyar la administración de don Celso Maranzini en Punta Catalina. Por lo tanto, ya salí de ese grupo de representantes del gobierno y vengo hoy a hablarles de Punta Catalina, ¿no? en particular, aceptando por supuesto con mucho agrado la invitación que me hicieron. Dicho eso, yo voy a hacer un breve recuento histórico para entender la institucionalidad de Punta Catalina. Comparto absolutamente todo lo que mencionó el representante del Frente Amplio, pero para su tranquilidad y anticipándome a una de las conclusiones, el fideicomiso no existe, no hay fideicomiso. Pero está en el proceso para allá llegamos. Deme la oportunidad, verá que yo espero transmitirle esa certeza de que eso no es así. De hecho, cuando yo recibí la invitación y el título era explicar los avances del fideicomiso, incluso hubo un colega y muy buen amigo que me mandó un mensaje y me dijo: José Luis, ¿cómo que fideicomiso en Punta Catalina? Le digo, mira, no está mal que esa sea la convocatoria, que se haya hecho así la convocatoria, porque ojalá desde aquí, en un foro de personas informadas y con buenas intenciones, intereses legítimos en el sector, podamos ir generando, expandiendo la noción de que no hay tal cosa, no hay ni habrá fideicomiso de Punta Catalina. Pero déjeme entonces hacerle la historia institucional para hacer esa línea y llegar a ese punto. Discúlpame. Entonces le variamos el título de la agenda como tal. No, es un contexto de Punta Catalina, no de fideicomiso. Es una contradicción. Quizás apuntalar el disenso con el que aparecía, claro. O sea, el título, la nomenclatura que aparece en la matriz de disensos, en los disensos que deben ser abordados en el CP y que por ende es extensivo al CPA, hablaba de fideicomiso. Por eso continuaba con ese. Hay una palabra que varía todo: avances. Exacto. Entonces, si tú avanzas, si yo voy a una meta de 1 a 5 y avanzo, exacto, y camino 2 pasos, yo avancé. Sí. Entonces, o algo no avanzó y se quedó. Entonces, también es un poco el recorrido, pero el tema entonces es ambiguo. Es ambiguo, sin duda, y es sumamente controversial. Y quiero decir que en este recuento en absoluto voy a querer ser yo el dueño de la verdad. Esta es la historia que yo me sé o como yo la interpreté, y por supuesto que hay incluso actores conectados que participaron extensamente más que yo en los temas del pacto eléctrico y tendrán opiniones diferentes, pero en un resumen así casi grosero de lo que fue ese proceso, como prácticamente yo creo que todos los que están conectados o aquí presentes que estamos aquí saben esto, ¿verdad? El pacto inicia a partir de un llamado del decreto 389-14 del 13 de octubre de 2014 y 3 años y unos días después, el 26 de octubre de 2017, muchos de los que están conectados y estamos aquí saben que fue un camino muy tortuoso, para decirlo así, de un paso a otro, pero la realidad es que 3 años después, luego de agotar todos los procesos planteados en el propio reglamento del pacto, se llegó a una plenaria en la que fue aprobado el texto del pacto, es decir, toda la serie, la lista de puntos de consenso sobre cómo hacer la reforma del sector eléctrico, e incluso en una separata se dejó establecido cuáles eran los puntos que quedaban en disenso.
Eso ocurrió en una plenaria el día 26 de octubre del año 2017. Para ese entonces, Punta Catalina era una obra en construcción. Estaba obviamente en plena etapa de construcción, bajo un contrato que había firmado y estaba ejecutando la CDE en representación de las empresas, ¿verdad? Ese era el estatus de Punta Catalina en ese momento. Por lo tanto, era natural que había mucha inquietud sobre cuál iba a ser el futuro de Punta Catalina. Lo que quedó específicamente en el pacto, en el documento que se aprobó en esa plenaria sobre Punta Catalina como consenso, son esos dos puntos que están ahí. Primero, que tanto durante la construcción, la operación, digamos, de Punta Catalina se haga una correcta gestión ambiental. Obviamente, el impacto ambiental de Punta Catalina en un proyecto de esa magnitud característica no es menor, entonces quedó como consenso ese compromiso. Y el otro era tener un sistema de cobertura de riesgos, digamos, a través de una serie de pólizas de seguro y, en fin, si fueran necesarias, otras herramientas e instrumentos para hacer una gestión de riesgos y bastante detallado sobre riesgo de catástrofes naturales, incendios, accidentes, eventos que interrumpan la operación o que puedan afectar a terceros. O sea, básicamente, correcta gestión ambiental y correcta gestión de riesgos a través de contratación de un programa, como le llama la gente de los seguros, un programa de seguro, ¿verdad? Para Punta Catalina. Eso fue un consenso. Ahora, entre los disensos quedó definir cuál iba a ser el modelo de negocio para Punta Catalina. Y allí yo solamente puse esto, pero está el documento de la separata con los disensos. Para ese 7.6 había como 4 redacciones diferentes, lógicamente, porque había un disenso. Entonces había propuestas de que el Estado termine de construirla y la mantenga como empresa pública siempre, durante su operación. Que se vendan acciones al sector privado, pero que no sobrepasen el 49%. Que se distribuyan, que se vendan acciones, digamos, como así, en proporciones muy pequeñas para que se disperse entre la propia población dominicana. En fin, había una serie de alternativas de cuál iba a ser el modelo de negocio sobre lo que no se llegó a un acuerdo y por tanto quedó como disenso. Eso incluía también contratar la operación y mantenimiento de la planta una vez terminada, un contrato de largo plazo con una firma internacional con experiencia al respecto. En fin, quedó todo lo relacionado a cuál iba a ser el modelo de negocio de Punta Catalina en disenso. Siguiendo el orden, digamos, la cronología, en agosto de 2020, mediante el decreto 342-20, se crea la Comisión de Liquidación de la CDE, ¿verdad? Y por eso transcribo ahí para que no haya interpretación mía, digamos, se crea una comisión para que conduzca todos los procesos, las actividades, los análisis, los estudios, realice recomendaciones, tome decisiones en dirección al proceso de liquidación de la CDE y de todos sus activos. Esa comisión, que preside el ministro de Energía y está conformada también por el ministro de Hacienda y el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Entonces, para ese momento ya Punta Catalina estaba en operación. Agosto de 2020 estaban ambas plantas produciendo, digamos, estaba en plena operación comercial. No en los términos técnicos del sistema, pero sí generando, facturando energía y asumiendo los costos y demás. Y toda esa administración y toda esa operación seguía a cargo de la CDE. Obviamente, la designación de una comisión para liquidar la CDE inmediatamente llevaba a la necesidad de encontrar una estructura, un vehículo para Punta Catalina, porque Punta Catalina estaba siendo administrada y operada por la CDE. Bueno, eso sucede entonces a partir de agosto de 2020, comienza esa necesidad, se hace evidente la necesidad de encontrar esa estructura para el manejo de Punta Catalina. Más tarde se firma el febrero de 2021 el pacto eléctrico, se produce la firma, el acto protocolar, pero
se firma exactamente el mismo documento aprobado por la plenaria de octubre de 2017. Es exactamente el mismo documento porque había agotado dentro del proceso del pacto todo lo requerido por el reglamento para hacer ya el texto aprobado del pacto. Y luego sale el reglamento del pacto unos meses más adelante, pero quiero decir que eso no cambia lo dicho antes porque realmente se aprueba el mismo documento. En esa línea de inminente liquidación de la CDE con una comisión que ya está trabajando en eso, y entonces necesidad de encontrar un vehículo para hacer la administración de Punta Catalina, es que se crea mediante el decreto, o se emite el mandato mediante el decreto de constituir el Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina. Precisamente porque ante la inminente liquidación de la CDE, bueno, crear un ente, un vehículo para hacer una administración separada, digamos, vamos a decir, independiente, autónoma de cualquier otro ente, una administración de ese negocio, de esa planta y de sus activos y por supuesto de su flujo también, de sus ingresos y gastos. Y entonces ahí cuando se crea el Fideicomiso de Punta Catalina. Estamos hablando de el 3 de septiembre de 2021, se hace el proceso, se acuerda un contrato entre el propio Estado Dominicano, representado por la CLICDE, la misma comisión liquidadora, como fideicomitente y Fiduciaria Reservas como agente fiduciario. Trámites, inscripción, Cámara de Comercio, RNC, ya estamos en noviembre de 2021. El 9 de noviembre, dada la naturaleza y las características del contrato, el Poder Ejecutivo lo somete al Congreso para su aprobación. El Comité Técnico comienza a reunirse, es decir, tiene una serie de reuniones en noviembre, en diciembre e incluso en enero, pero obviamente de carácter preparatorio, preliminar. El Comité Técnico todavía, digamos, no tenía, ni el contrato estaba aprobado por el Congreso, ni la real administración de la planta, pero sí, bueno, empezó a reunirse el comité y a tomar, vamos a decir, las decisiones más iniciales, ¿no? De cómo empezar a organizar el fideicomiso cuando el fideicomiso entre realmente en operaciones. Pero en todo ese lapso, la planta sigue siendo operada y administrada por la CDE a través de la CLIC, ¿verdad? Por la CLIC. Y entonces sucede que se genera la controversia que se generó y el presidente realiza esa intervención pública, emite ese mensaje el día 30 de enero en el que anuncia que va a solicitar al Congreso que postergue la consideración de ese contrato hasta que se superen esos puntos de controversia, se analice el tema con mayor detenimiento e incluso, si recuerdan, en aquel momento uno de los puntos que generó más controversia es que no existía una ley de fideicomiso público, por lo tanto el fideicomiso no iba a tener un banco, entonces se toma esa decisión. Ante eso, se vuelve a la posición anterior, es decir, tenemos una CDE que está liderada, digamos, por la CLICDE, por la Comisión de Liquidación, es decir, tenemos una CDE que está en proceso de liquidación y hay que encontrar un vehículo, una estructura para que Punta Catalina opere, para que funcione. Entonces, inmediatamente, el día, si se fija, el 30 de enero, el 31 de enero de 2022, la CLIC de la Comisión de Liquidación de la CDE, mediante un acta, una resolución de la propia comisión, haciendo ejercicio de sus atribuciones de administración de la CDE, designa al señor Celso Marrancini para que ejerza la gestión, coordinación y supervisión de la operación de CTPC. Y esa es la situación, digamos, hasta el presente. Desde el 1 de febrero de 2022, el señor Marrancini, con el equipo de trabajo, con el mismo equipo técnico, digamos, del staff que ya estaba en CDE, en Punta Catalina, asume entonces ahora la administración, la gestión de Punta Catalina. El comité técnico se reúne una vez más, pero simplemente para que ante esta situación dar un cierre a sus actividades, porque es evidente que la decisión que se toma va en otra dirección, que no es la de continuar y poner en práctica y empoderar al fideicomiso
para el manejo de Punta Catalina. Y por eso me anticipaba, le decía que comparto su inquietud y me anticipaba con esta primera conclusión que les dejo aquí y que ojalá me ayuden y nos ayuden a transmitir a todos quienes todavía tienen esa inquietud. A mí todavía me encuentro con personas que me dicen, porque era una persona que estaba en el comité técnico, y me dicen, José Luis, entonces está trabajando en el fideicomiso. Y bueno, es un poco extraño porque ha pasado cierto tiempo, pero la realidad es esa, como lo dice esa pantalla. El fideicomiso nunca tuvo la administración de Punta Catalina y está completamente desactivado, más aún, como usted mencionó, ya cuando se toma la última decisión, que es la ley que manda a crear la empresa de Punta Catalina. O sea, el fideicomiso nunca tuvo la administración de la empresa ni la va a tener porque claramente la decisión fue otra, que es la que para el modelo de negocio, que es la que sigue a continuación. O sea, que en términos de avance del fideicomiso, bueno, mire, ese fue todo el avance del fideicomiso. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué sucede? De nuevo, seguimos en la necesidad de encontrar la estructura para Punta Catalina. Y entonces allí viene la ley 365-22, del 7 de diciembre de 2022, que entonces contiene el mandato, y perdón que copie los artículos, pero como ya ven que hay tanta controversia, interpretaciones diferentes, no quiero, aunque yo lo ponga en mis palabras, pero que les queden los artículos de la ley tal como están, ¿no? La ley tiene, por supuesto que otras objetivos y alcance, pero en lo que se relaciona con Punta Catalina, el mandato para el Poder Ejecutivo de crear la empresa de generación eléctrica Punta Catalina. Y esa es entonces a la que se le va a traspasar los activos y también pasivos de CD relacionados a Punta Catalina, y se le va a encomendar la administración, la operación, la gestión de la central e incluso de otros proyectos de generación, tanto dentro del predio de Punta Catalina como en otras iniciativas de generación. Es decir, que efectivamente mediante ley el Congreso manda a que el vehículo que se utilice para la administración de Punta Catalina sea una empresa de carácter absoluta y completamente estatal. El 100% de los intereses de la empresa, de la propiedad de la empresa, por mandato de ley, está en manos del Estado. Como lo dice por allí, una sociedad comercial, pero de propiedad estatal. Y delega en el Poder Ejecutivo que designe cuáles van a ser las instituciones públicas que van a ser parte de esa sociedad comercial. Entonces, en cumplimiento de ese mandato, el decreto reciente del 3 de abril de 2023, por supuesto lo dice ahí, pero de 2023, el decreto 142, efectivamente contiene ya la constitución de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina, siguiendo, por supuesto, estrictamente el mandato de la ley 365-22, bajo la forma de una sociedad comercial, específicamente de una sociedad anónima, que por tanto se va a regir por sus estatutos, por la ley de sociedades comerciales y por sus políticas manuales y normativas internas, como toda sociedad comercial. Por supuesto que es propiedad estatal 100% de las acciones, en particular a través de dos socios, que es el propio Estado Dominicano, para que no quede ningún tipo de duda, en propiedad del 99.9% de las acciones, representado por el ministro de Hacienda, y el FOMPEA, el Fondo Patrimonial de Empresas Reformadas, es el otro socio que constituye la empresa con el 0.1% de las acciones y del capital. Entonces, queda ahí zanjado, creo que hay un slide más, y déjenme, sigo y le digo que queda zanjado. El decreto avanza, por supuesto, sobre el gobierno corporativo, entonces establece qué tipo de sociedad va a ser,
ratifica lo que decía la ley, que es una sociedad de propiedad estatal 100%, establece cuáles son las entidades públicas que van a formar parte de la sociedad y cuáles son los órganos de gobierno que después van a ser ratificados en un estatuto, por supuesto, que es la asamblea, como máximo, obviamente, entidad del gobierno corporativo, un consejo de administración, y que el consejo de administración está también en el propio decreto establecido, está a cargo de un presidente, que es ex oficio el ministro de Hacienda, para dar aún más peso a la participación estatal. O sea, 99.9% de las acciones son del Estado, representado en el ministro de Hacienda, quien es además el presidente del Consejo. Y 3 directores, 3 consejeros, 3 miembros del consejo y un vicepresidente ejecutivo, que por supuesto no el ministro de Hacienda, los 3 consejeros y el vicepresidente ejecutivo serían nombrados por el Poder Ejecutivo, y eso ya ocurrió también por un decreto subsiguiente que determinó la composición del Consejo, siendo Celso Marzini el vicepresidente ejecutivo, con lo cual hay una continuidad respecto de lo que ya estaba pasando y que había decidido la CLICE mediante el Acta 20. Entonces, claramente se da solución, digamos, respuesta al tema de definir esa estructura, el vehículo a través del cual va a operar Punta Catalina, y se define, volviendo al pacto eléctrico, el disenso o lo que había quedado como disenso de cuál iba a ser el modelo de negocio. Bueno, mire, el modelo de negocio es eso, es una sociedad. Punta Catalina va a ser propiedad de una sociedad comercial, una sociedad anónima, con esos 2 socios, todas las acciones en poder del Estado, sin facultad de transferirlo. No puede llegar ningún entidad ni funcionario que digamos, por la vía de asamblea o reunión del consejo o de ninguna forma transfiera la propiedad de esas acciones, y con ese gobierno corporativo, y el resto, por supuesto, decidido a través de los estatutos, que por cierto ya están también, existe un borrador de los estatutos, de documentos constitutivos, y si todo resulta como se espera, en los próximos días la empresa va a estar constituida y entonces ya operando formalmente desde, digamos, Punta Catalina, desde bajo la sombrilla de la empresa. Y eso cierra, digamos, el tema, por supuesto, vuelvo y digo, todo lo que se ha dicho ahí es mi punto de vista, pero creo que cierra el tema de la inquietud sobre el fideicomiso y cuál es el modelo de negocio seleccionado para Punta Catalina. Ahora, volviendo al pacto eléctrico, había 2 cosas que estaban en consenso sobre Punta Catalina, y era que había que hacer, ¿se acuerdan? Hace un ratito lo dije, una correcta gestión ambiental y tener un buen programa de seguros para cubrir los riesgos principales, digamos, impredecibles relacionados a la central. En ese sentido, ¿qué se está haciendo? Bueno, la verdad que con bastante satisfacción se puede decir que ambos compromisos se han cumplido, o se están cumpliendo, porque son una constante. La licencia ambiental, que fue necesario para la construcción y es necesario mantener para la operación de la planta, contiene un plan de manejo ambiental que implica una serie de requerimientos que están relacionados con hacer una serie de análisis permanentes, monitoreos de todos los posibles impactos en el medio ambiente e incluso en la salud de la población, sobre todo en el área cercana a la planta. Desde el año 2022 y también antes, por supuesto, pero quiero hablar desde el 22 para aquí porque es lo que está incluso publicado en el portal web de Punta Catalina, todos esos monitoreos que ustedes ven en la pantalla y que implican el cumplimiento de todo lo comprometido en el plan de manejo ambiental, además sometido a la auditoría ambiental y social que requieren los bancos europeos que financiaron parte de la construcción de la planta, auditoría que fue recientemente realizada en septiembre, octubre del año pasado, digamos, se hace todos los años, pero esa es la más reciente y la verdad que con un informe muy positivo por tener una respuesta satisfactoria a todos los requerimientos. Como ven ahí, se hace el monitoreo de la calidad del aire,
de la calidad del agua, del ruido, de la biodiversidad, tanto terrestre como marina, monitoreo de la salud de la población, monitoreo de la emisión de metales pesados, de la temperatura del agua, se refiere a la temperatura a la que se devuelve el agua en el mar, luego del uso para circulación y enfriamiento, monitoreo de los impactos en la geomorfología costera. Por supuesto, podemos entrar en detalle de cada uno de ellos, pero bueno, les digo, todos los informes, quizás más valioso es que ustedes mismos, quien esté interesado, entre en el portal, están publicados todos los informes de esos monitoreos que no son internos. El único interno es el del ruido, porque es bastante sencillo, se compró el aparato que es muy estándar y hacemos las mediciones de ruido con equipo de la planta, equipo técnico personal de la planta. Todo lo demás lo hacen empresas contratadas por vía de contratación, licitación, en fin, procesos competitivos, empresas reconocidas, locales, en materia de hacer estos análisis. Todos los resultados muestran que la planta cumple con los estándares nacionales e internacionales en cada una de esas materias. Resultados muy similares, porque de hecho hicieron prácticamente los mismos monitoreos, con las mismas técnicas, con los mismos equipos que obtuvo el equipo que realizó este estudio y que se publicó recientemente del impacto medioambiental de Punta Catalina. Si ustedes ven los resultados técnicos de los monitoreos que están en el anexo de ese estudio y los monitoreos que yo les digo que pueden consultar en la página, los informes de monitoreo de la página web de Punta Catalina, van a ver, y esto lo destacó muy bien ahora que usted mencionaba al ingeniero Moreno San Juan, el Instituto de Energía de la UAS, los resultados son iguales. Las conclusiones de ese informe son radicalmente diferentes, pero bueno, eso no me toca a mí explicarlo, pero ciertamente los monitoreos dicen que se están cumpliendo con todos los estándares en todos los aspectos, en contaminación del aire, en ruido, en agua submarina y superficiales, subterráneas y superficiales, todos, emisiones, están todos por debajo de los estándares, digamos, de los límites. En la temperatura con la que se devuelve el agua al mar, el requisito es que no sea más de 3 grados centígrados de la temperatura con la que se tomó, y los monitoreos muestran que no supera 1 grado o 1.5 grados el aumento, o sea que está también, en fin, pueden consultar el monitoreo o podemos entrar en detalle y ver los informes, pero el resumen es que en términos de lo que se consensuó en el pacto eléctrico, de hacer una correcta gestión ambiental durante la construcción y ahora la operación, bueno, podemos decir que ese compromiso se cumplió. Además de los monitoreos, los otros dos aspectos, por supuesto, muy importantes del tema ambiental, el manejo del carbón. Yo creo que la mayoría de los que están conectados y están aquí han incluso visitado la planta y saben, y si no, háganlo pronto, la invitación siempre está abierta. De hecho, hubo una que se frustró, pero por cuestiones de agenda, el año pasado. El manejo del carbón es a través de un sistema completamente cerrado, desde la descarga de los buques hasta llegar a las calderas del carbón, o sea que no hay ningún tipo de contacto con la atmósfera. Y en el manejo de cenizas, lo que se hace es realmente un relleno sanitario como no hay otro en República Dominicana, dicho por los expertos, los auditores de RINA, realmente siguiendo las mejores prácticas. Ahí me gusta esa foto y siempre la comparto. Esa es, por ejemplo, una de las celdas de ceniza. Debajo de ese manto verde es que están las cenizas, completamente aisladas del fondo y también de la superficie, ¿no? De la parte superior. Por lo tanto, ahí no hay ni filtración de agua hacia la celda de ceniza ni de lixiviados hacia el exterior. Bueno, esa es una imagen un poco más. ¿Ven? Lo que se ve ahí es la primera celda ya completa, la segunda en proceso de cerrarse, o sea, se cierra con geosintético, con geomembrana y geotextil, es decir, capas de material que permiten aislar completamente, absolutamente impermeables, aislar el fondo y la parte superior para que no pueda ni entrar ni salir agua, no haya ningún tipo de contacto de la ceniza con el exterior.
El otro, bueno, perdón, entonces ven, esa es la que se está, eso no está tan reciente, esa ya está más avanzada, pero ahí lo que se ve ese color es porque tiene las membranas colocadas. Sobre eso se coloca todavía una capa de ese manto verde que ustedes ven allí y queda como la primera, y la tercera, que es la de este lado, es la que recién está en preparación y donde se van a ir depositando, se están ya depositando las células. Y de fondo la planta. Entonces, el otro compromiso sobre el que había, porque había un consenso en el Pacto Eléctrico sobre Punta Catalina, era la contratación de seguros, y realmente hay un programa de seguros, también eso se ha cumplido, por supuesto, esto es un momento dedicado para una planta donde hay una inversión y también unos riesgos de mucha magnitud, de mucha importancia. El programa de seguros incluye contratados, vigentes por supuesto a la fecha, los que están ahí, ¿no? De manera más que resumida. El seguro de la planta, ¿no? El contrato riesgo, como le llaman los expertos de seguro, que es el que cubre cualquier daño a equipos e incluso la pérdida de ingresos por interrupción de negocio en el caso de que haya un incidente o accidente interno en la planta o un evento natural afecte a la planta o alguno de sus equipos. Ese es el seguro, digamos, más importante, pero también como el principal insumo y más costoso para la planta es el carbón, se contratan seguros, por supuesto, para cubrir el carbón, la carga marítima, desde los puertos de origen donde se embarca hasta Punta Catalina, y también se contrata seguro para cubrir daños que pudieran sufrir los buques, que son rentados, que no son de Punta Catalina, y también en la operación de los puertos. Y por supuesto, también seguros más estándares, que son seguros de vida para todos los empleados que trabajan en la planta, el seguro para cubrir la flota vehicular, en fin. Hay un programa de seguro que cubre, entendemos, todo lo comprometido y además lo que es adecuado, ¿no? Cubrir, dado los riesgos y la naturaleza de la planta. Con lo cual, los dos compromisos que surgen de los dos consensos específicamente dedicados sobre Punta Catalina en el Pacto Eléctrico están cumpliéndose, por lo menos en nuestro criterio, ¿no? Por supuesto, todo es materia opinable y discutible. Entonces, más allá de la institucionalidad y de ese camino, ese recorrido que ha hecho y que está haciendo Punta Catalina para encontrar su institucionalidad, vamos a decir, definitiva, y de lo comprometido en el Pacto Eléctrico y que se está cumpliendo, lo que está haciendo, y ahora sí hablando de avances, ¿no? Como decía, bueno, ¿cuál es el avance? Lo que está haciendo Punta Catalina, o lo que se está haciendo, es, entendemos que lo que debe hacer, que es generar electricidad de manera eficiente, con ese cuidado del impacto medioambiental que pueda tener, y generándole recursos al Estado dominicano. Y por eso, aunque para no aburrir con una presentación más larga y abrir al debate, si hubiera alguna inquietud, me interesó poner un par de slides sobre la actividad comercial y digamos, la producción de Punta Catalina. Como ven ahí, Punta Catalina inyectó la generación neta, la inyección neta al sistema fue de 4.700 gigas el año 2022, que fue obviamente el año de mayor generación de Punta Catalina desde que está construida y que representó algo más del 25% de todo el sistema, del sistema interconectado, el CER. Y como ven ahí, un desglose mes por mes, con unos puntos así como curiosos, estos con menor generación, que tienen que ver con una de las unidades en una parada para mantenimiento, entonces fuera de línea, y alcanzando su máximo en 400, prácticamente 80 gigas en el mes de agosto de 2022, que fue el récord histórico junto con junio 2020, que también se alcanzó esa misma cantidad.
La expectativa para el año 2023 es una generación que esté más cerca de los 4.800 gigas que de 4.700, y eso en términos de facturación, como ven ahí, para el año 2022 se facturaron 780 millones de dólares a las empresas distribuidoras bajo los contratos, mediante los contratos bajo los que se le vende toda la energía y toda la potencia firme de Punta Catalina. Punta Catalina no vende energía ni potencia a generadores, a usuarios no regulados o en el mercado de stock. Toda la energía y toda la potencia de Punta Catalina va bajo contratos a las empresas distribuidoras, y la facturación fue esa. Ahí la facturación total llegó a los 800 millones porque falta el peaje de transmisión, pero eso, digamos, no afecta el negocio de Punta Catalina, porque así como se lo cobra a las EDES, se lo paga a la empresa de transmisión. Y como ven ahí, con facturas que fluctuaron desde los 35 millones de dólares por mes a superar los 100 millones de dólares en el mes de agosto. Obviamente, la fluctuación tiene que ver con el precio del carbón. Déjenme pasar a esta y volver, ¿no? Miren, en esa está lo que explica esas facturaciones, además de la cantidad generada, la fluctuación en la facturación. Lo que tiene en la línea azul es cómo ha ido evolucionando el precio medio de venta, pero monónico, que incluye energía y potencia, a la distribuidora, en el orden de 15 centavos, vamos a decir, en general, pero cuando se producen picos de precios de carbón muy altos, entonces eso, por la fórmula que tienen los contratos, pasa directamente ese costo al precio de venta y a las distribuidoras, y por lo tanto ese precio superó los 20 centavos en algunos meses del año 2022. Lo que tienen en las columnas anaranjadas, ¿no? Son para esos meses los precios del carbón, y ven que obviamente es el precio del carbón que llegó a estar a más de $300 la tonelada. Esa es la referencia ahí, lo que determina el precio de venta de la energía de Punta Catalina a las EDES. Afortunadamente, para el año 2023 esperamos un panorama diferente, porque como se va viendo ya al final de ese gráfico, en los meses que ya están ejecutados, el carbón sigue bajando de precios. Además, se hicieron licitaciones para este año en las que se consiguieron condiciones muy favorables, que reducen incluso el precio que paga Punta Catalina respecto al precio del mercado, entre 15 y $20, con lo cual es posible que el precio del carbón para Punta Catalina termine estando por debajo de los $100, y entonces el precio medio de venta por debajo de los 10 centavos. Pero esa es por elección, la realidad es esa. Y con eso, volviendo al anterior, como menciona ahí, ¿no? El carbón es el principal costo, el insumo de la planta. En ese año 2022 el costo fue de más de 430 millones, considerando el costo del carbón, el flete y el seguro asociado. Luego de los demás costos y gastos, por supuesto, de la operación, lo importante es que el excedente que tuvo Punta Catalina, también como se decía más temprano, afortunadamente Punta Catalina no tiene problemas financieros. Por el contrario, generó en el año 2022 un excedente superior a los $200 millones, que fue traspasado totalmente al Ministerio de Hacienda, tal como estaba previsto, incluso consignado en el Presupuesto General del Estado para el año 2022, como se venía realizando en realidad desde el año 2020 y como se continúa en el año 2023. La expectativa es, aunque los ingresos van a ser mucho menores, porque la reducción del precio de carbón implica que la factura de la distribuidora va a ser mucho menor, aquellos 800 millones del año 2022 de ingresos totales quizá en el 2023 sean 650 millones. Pero de todos modos, la intención, el objetivo es volver a traspasar al menos 200 millones de dólares al Ministerio de Hacienda en este año 2023. Eso desde el punto de vista, digamos, de la producción y comercial y los resultados. Bueno, y aquí una lista quizá no vale la pena entrar en detalle, pero que el resumen es que
bueno, se han tomado decisiones y se han contratado todos los principales insumos, servicios que requiere la operación normal de la planta. Por supuesto, se ha contratado, ya se tiene contratado el carbón. Recientemente se hizo una licitación de 1.8 millones de toneladas, que es aproximadamente el consumo por año, con lo cual está el aprovisionamiento asegurado hasta febrero de 2024. Se contrató también y estaba vigente desde hace años un contrato del flete del carbón que cubre hasta diciembre de 2024. Se hizo recientemente también la adjudicación de los contratos de la cal, el otro gran insumo de la planta, que garantiza el aprovisionamiento de cal hasta diciembre de 2024. También el aprovisionamiento del gasoil, otro insumo importante, está garantizado mediante un convenio con Refidonza. Los químicos, sobre todo el cloro, el hipoclorito y el sulfito de sodio, está contratado digamos, toda la necesidad de este año 2023. Bueno, y los otros servicios fundamentales o básicos, ¿no? El transporte de personal, la ceniza, en fin, los seguros lo vimos antes, todos los seguros están contratados, algunos con vigencia que próxima, por supuesto se van a iniciar los procesos de renovación, de contratación de esos seguros, con lo cual el panorama es que estamos a la puerta de tener ya una estructura definitiva societaria para la administración de la planta, que es la empresa de generación eléctrica Punta Catalina, y una actividad, digamos, comercial y más técnica, ¿no? y producción que está dentro de lo previsto y con también las previsiones necesarias de contrataciones, de aprovisionamiento de los principales insumos y servicios, y eso entonces es lo que nos da cierta tranquilidad de lo que queda por lo menos de este año. Está, si no garantizado, porque siempre puede ocurrir algún imprevisto, pero sí administrado mediante alguna de esas herramientas o contratos que se mencionan ahí. Yo lo dejo aquí, agradeciendo de nuevo la oportunidad y reconociendo, tal como usted dijo, que hay cierta contradicción, o hubo, entre el título y lo que se desarrolló, pero vuelvo y digo, yo creo que fue válido porque la inquietud sigue siendo el fideicomiso Punta Catalina, y así fue como se planteó en su momento. Entonces, obviamente que no hablamos de avance del fideicomiso Punta Catalina, sino de avance de Punta Catalina, y que se ve para adelante en Punta Catalina. Pero nada, eso por mi parte, gracias.